Las empresas del mundo gastan una fortuna enseñando a sus equipos a usar inteligencia artificial. Y casi todas están entrenando sin darse cuenta exactamente lo que la máquina ya hace mejor que cualquier humano: procesar datos. Hay una capacidad que la inteligencia artificial no puede copiar. Es la que decide quién sobrevive al próximo cambio de era, y es justamente la que dejamos de entrenar. Hoy te voy a mostrar cuál es, con neurociencia, con un caso militar real y con la cifra exacta de por qué los datos te fallan justo cuando más los necesitas. Empecemos por una pregunta incómoda. ¿Por qué un niño de 4 años puede hacer cosas que el mejor algoritmo del mundo todavía no logra? La pregunta es de Angus Fletcher. Y Fletcher no es un gurú de autoayuda. Se formó en neurociencia en la Universidad de Michigan y es doctor en literatura de Yale. Da clases en la Universidad Estatal de Ohio y durante 3 años asesoró a las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos. En 2023, el ejército le entregó una medalla por esa investigación. Su tesis está en un libro que se llama Inteligencia Primal o Primal Intelligence y dice algo que va contra todo lo que nos enseñaron. Y ojo que la palabra primal o primal no es primitivo, es justo lo contrario, es lo fundamental, lo primero, lo más profundo y lo más poderoso que tenemos. La inteligencia con la que nacimos, antes de que nos enseñaran a pensar como máquinas. Dice que la educación moderna nos sobreentrenó en una sola cosa: lógica y cálculo, procesar datos, y que por el camino descuidamos 4 capacidades mucho más antiguas y mucho más humanas: la intuición, la imaginación, la emoción y el sentido común, el menos común de los sentidos. Aquí está el punto que casi nadie entiende. Esas 4 capacidades no son un adorno que acompaña a la inteligencia de verdad. Según Fletcher, son la inteligencia de verdad. Son lo que un niño de 4 años tiene de sobra y lo que una máquina por ahora no tiene en absoluto. La máquina suma datos del pasado y saca una conclusión. El niño hace algo distinto, imagina un futuro que todavía no existe en ningún dato. Y esa diferencia que parece filosófica es exactamente lo que separa a las empresas que sobreviven de las que desaparecen. Para entenderlo, viajemos a 1895. El hombre más respetado de la ciencia de su época se llamaba Lord Kelvin, presidente de la Royal Society, el físico más prestigioso del planeta. Si Kelvin decía algo, era ley. Y Kelvin dijo con todas las letras: las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Tenía razón, según sus datos, porque mira lo que hizo. Tomó toda la información disponible. ¿Cuántas veces había volado un aparato más pesado que el aire en toda la historia de la humanidad? 0, ninguna. La probabilidad calculada sobre los datos del pasado daba exactamente 0. 8 años después, en 1903, 2 mecánicos de bicicleta que ni siquiera habían terminado el colegio levantaron del suelo el primer avión, los hermanos Wright. ¿Qué vieron ellos que el científico más brillante del mundo no vio? Aquí está la distinción que tienes que llevarte de este video. Kelvin calculó la probabilidad, los Wright imaginaron la posibilidad. Y no son lo mismo. La probabilidad mira hacia atrás, se construye con datos del pasado. Es justo lo que una inteligencia artificial hace de maravilla. La posibilidad mira hacia adelante, imagina algo que todavía no ha ocurrido nunca. Y por definición, no hay ningún dato del pasado que la respalde. Steve Jobs lo dijo a su manera. No decía esto va a funcionar, decía esto puede funcionar. Parece un matiz mínimo, no lo es. Si apuestas todo a que algo va a funcionar y falla, te derrumbas. Pero si crees que algo puede funcionar, basta con que aciertes una vez. Y mientras tanto lo intentas. Fallas barato, corriges y vuelves a intentar. El problema de Lord Kelvin no fue falta de inteligencia, fue el exceso
de una sola clase de inteligencia, la que solo confía en los datos. Llevaremos esto al terreno donde tú y yo jugamos, la empresa. Hay un dato del sector que debería incomodar a cualquier director. Las compañías gastan más de 60.000 millones de dólares al año en formar líderes. 60.000 millones cada año. Y el resultado, esta es la frase de Fletcher, no la mía. Toda esa formación produce gerentes, no produce líderes. Detente un segundo en eso. Una industria entera, miles de millones de dólares, cursos, certificaciones, metodologías, y el producto final son los administradores competentes que gestionan lo que ya existe, no personas capaces de ver lo que todavía no existe. ¿Por qué? Porque casi toda esa información entrena la mitad lógica del cerebro. Procesos, métricas, marcos de gestión. La parte que otra vez una máquina ya hace mejor. Y aquí Fletcher se mete en la neurociencia. El liderazgo de verdad, dice, vive en otra zona del cerebro, la corteza prefrontal, la región que nos permite simular futuros que no han pasado, imaginar el escenario antes de que exista el dato. Dicho simple, un gerente optimiza el presente, un líder imagina un futuro y arrastra a la gente hacia él. Lo primero se puede enseñar con un manual, lo segundo no. Y por eso esos 60.000 millones compran gerentes, pero no compran visión. Hay un detalle que casi nadie cuenta sobre estos grandes líderes. Fletcher lo investigó. Muchos de ellos no se forman leyendo manuales de gestión, se formaron leyendo novelas históricas, ficción, porque una novela te obliga a hacer lo único que la máquina no puede hacer, meterte en la cabeza de otro ser humano, sentir lo que siente y ensayar decisiones en mundos que no existen. Eso es entrenamiento puro de imaginación y empatía. Es el gimnasio de la inteligencia. Ahora el caso que lo ata todo, y viene de la guerra. Fletcher pasó 3 años estudiando a las fuerzas especiales y se hizo una pregunta. ¿Por qué estos soldados en una emboscada, con segundos para decidir y la vida en juego, toman tan buenas decisiones? No es porque procesen más datos, es lo contrario. En una emboscada los datos del entrenamiento no sirven. El escenario real nunca es el que practicaste. El terreno cambió, el enemigo hizo algo que nadie previó. El plan se rompió en el primer segundo y sin embargo deciden bien. ¿Cómo? Aquí viene lo interesante. El ejército no los entrena memorizando manuales, los entrena con juegos de rol, con teatro, asumiendo personajes, ensayando escenas, viviendo historias. Narrativa pura. Porque el cerebro humano, dice Fletcher, no piensa en datos, piensa en historias. Y la historia es lo que te permite actuar con criterio cuando los datos ya no existen. Y este es exactamente el momento donde la inteligencia artificial se rompe. La máquina es brillante en mundos estables, donde el futuro se parece al pasado y hay datos de sobra. Es mejor que nosotros sumando, comparando, prediciendo dentro de lo conocido. Pero en un mundo que cambia de golpe, donde los datos del pasado dejan de servir, la máquina se queda ciega. Y ese mundo que cambia de golpe tiene un nombre en este canal. Se llama punto de inflexión. En el framework de las 3 zonas de inflexión que usamos aquí, esto encaja perfecto. Una empresa en zona verde está en un entorno estable. Los datos funcionan, la máquina ayuda, todo predecible. Pero en la zona amarilla y en la zona roja, cuando el suelo se mueve, los datos del pasado mienten. Y ahí solo sobrevive quien sabe ver la posibilidad, no la probabilidad. Esto lo sabemos hoy, en el momento exacto de la inflexión, cuando todo cambia. Nadie lo ve en los números, porque todavía no hay números. Entonces, ¿qué te llevas tú de todo esto? Una idea que va a contracorriente de todo lo que escuchas estos días. La carrera no es por volverte más analítico que la máquina. Esa carrera ya la perdiste.
La máquina suma datos más rápido que tú y siempre lo hará. La ventaja que te queda, la única que no te la pueden copiar, es la contraria, es tu intuición entrenada, tu capacidad de imaginar un futuro sin datos que lo respalden, tu criterio para decidir cuando el manual ya no sirve. Y la era de la inteligencia artificial, tu verdadera ventaja competitiva no es ser más máquina, es ser más humano, pero de forma entrenada, no por casualidad. Y déjame ponerlo en primera persona, porque a mí me toca de cerca. Llevo 35 años en el mundo de los negocios, la mayor parte lejos de la tecnología. Si yo mirara solo los datos de mi trayectoria, la probabilidad de reinventarme hacia la inteligencia artificial sería baja, casi nula, casi cero, como el avión de Lord Kelvin. Pero la probabilidad mira hacia atrás y yo decidí mirar la posibilidad igual que tú cuando decides dar un giro que tus datos no respaldan todavía. Y déjame aterrizarlo en lo que hago hoy. Integrar inteligencia artificial sin un diagnóstico y un plan estructurado es la forma más cara de equivocarse. Lo que separa a quien gana de quien tira el dinero no es la herramienta, es el orden con que la incorpora. Porque el verdadero punto de inflexión de tu empresa no está en la IA, está en la decisión de integrar con criterio o a ciegas. A eso me dedico en Jan Consulting. Si tu empresa está en este punto, abajo en la descripción te dejo mis datos. Así que la pregunta de hoy es esta. Piensa en la decisión más importante que tomaste en el último año. ¿La tomaste con datos completos o la tomaste en el fondo con intuición y un poco de fe en una posibilidad? Escríbemelo con los comentarios, me interesa de verdad, porque el patrón se repite. Las grandes decisiones, las que cambian una industria, casi nunca se toman con datos completos. Se toman viendo una posibilidad que los datos todavía no pueden probar. La semana que viene, una empresa de defensa que vale 60.000 millones de dólares descubrió que el verdadero poder de la inteligencia artificial no está en el modelo que todos compran, sino en una capa invisible que casi nadie sabe nombrar, la misma que separa una IA que te ayuda de una que alucina. Nos vemos en el próximo punto de inflexión.